Muy buenas tardes ya. Agradecemos a todas y ustedes su presencia. Decirles que el Laboratorio Nacional de Diversidades no depende directamente de Jurídicas. Jurídicas forma parte del laboratorio mismo y que el laboratorio pertenece a la Coordinación de Humanidades y que es para nosotros muy importante que estén dejando sus datos con sus mails, con las asociaciones y grupos a los que pertenecen para retomar contacto con ustedes y poder seguir dándole un sentido a este primer foro, porque la idea es precisamente, se empieza por nombrar las cosas, pero la idea es que a partir de todas estas reflexiones que han tenido la generosidad de compartirnos, podamos seguir y retomar, porque si no se convierte nada más en un pretexto para reunirnos y no es la intención. Quiero además reconocer al equipo del Laboratorio Nacional de Diversidades, a la coordinadora académica Adriana Segovia y a todo el equipo que hizo posible este foro. Su trabajo ha sido extraordinario y honestamente han cubierto todos los flancos de una manera que solo puedo más que agradecerles, y quería decirlo antes de presentar a la moderadora de la siguiente mesa, que es la doctora Alicia Angélica López Campos, que ya tuvimos el honor de escuchar hace ratito en el público, pero que ahora nos acompaña en la moderación. Ella es licenciada, maestra y doctora en Pedagogía por la UNAM, con especialidad en Orientación y Desarrollo Humano por la Universidad de Querétaro y el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Es profesora investigadora del Colegio de Pedagogía desde hace 40 años. Del 2004 a la fecha, es fundadora y coordinadora del Comité de Atención a las Personas con Discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, CADUNAM. Es coordinadora de la Jornada de Inclusión y Discapacidad en la UNAM, que se lleva a cabo desde 2008. Es promotora de los derechos humanos e inclusión social, familiar y educativa con las personas con discapacidad. Es un honor tenerla con nosotros y ya platicamos que tenemos muchas cosas que hacer juntas. Bienvenida. Muchas gracias al laboratorio que nos hizo favor de invitarnos a través de la Facultad de Filosofía y Letras, y para nosotros es un gusto, como ya lo expresaba hace un momento, estar en este evento en donde hay tanta participación tan entusiasta por esta temática que ha sido pues como nuestro trabajo desde hace muchos años en la universidad. Y que hoy me honro en coordinar esta mesa. Voy a tener el gusto de presentar en primer lugar al maestro Jonathan Maldonado, que es licenciado y maestro en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es doctorante del posgrado de Estudios Feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y es miembro investigador del Grupo de Trabajo en Estudios Críticos de la Discapacidad del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades del CONACYT. Muchas gracias, Jonathan, y le vamos a dar la palabra. Es con ¿verdad? Sí. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación y estoy muy contento y nervioso de participar con las personas que están aquí al frente y bueno, también las personas que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, me gustaría comenzar con esto. Al frente tienen un meme que ha sido como muy recurrido en Facebook, en donde, bueno, está una persona diagnosticando a alguien que está escuchando. Entonces dice el primer diálogo: la película es en inglés, quítala. Responde: ¿tiene subtítulos? Vuelve a comentar: pero no puedo leer y ver al mismo tiempo. Entonces esta persona, que le hace algo así como de psicólogo, psiquiatra, escribe en su libreta: retraso mental.
Bueno, me parece que para hablar del tema de la discapacidad es sobre todo un punto importante apelar a la injuria capacitista. Entonces, el día de hoy me voy a centrar en eso, en un poco ver cómo se da esta cuestión del insulto y precisamente qué es el capacitismo en este campo que me parece importante de los estudios de la discapacidad, porque como lo diría Fiona Kumari Campbell, en los estudios de la discapacidad no solamente se tiene que estudiar la discapacidad, sino también el capacitismo. Y bueno, por ejemplo, esta interpelación humillante. La palabra discapacidad es asociada con algún estigma corporal. Por ejemplo, tartamudo, lisiado, retrasado, cojo, manco, tuerto, enano, tullido. Todas estas palabras no solamente enuncian una palabra como tal, sino también que designan una idea de una morfología. Y en eso pues me voy a ir centrando ahora. Retoma Judith Butler con la siguiente cita: el insulto siempre involucra la existencia material de los cuerpos. Bueno, esta presentación la divido sobre todo en dos partes, en dos desplazamientos como los he nombrado. En primer lugar, lo titulo de la política de representación a la política de la articulación. Y en segundo lugar, la injuria capacitista, que bueno, ahora lo debatiremos, pero me parece que esta idea de la diversidad funcional a la discapacidad, pues trataré de argumentar el por qué pues, asumo que es importante seguir hablando de discapacidad. Bueno, en primer lugar, de la política de representación a la política de la articulación. ¿Quién habla por? Y bueno, aquí quiero poner esta cuestión del conocimiento situado precisamente para decirles pues de dónde yo estoy hablando, ¿no? Bueno, el interés académico por los estudios de la discapacidad aparece en el momento de situar la experiencia de ser padre de una niña con 12 años diagnosticada con trisomía 21. A lo largo de este tiempo he caído en cuenta de las exigencias corporales que deben ser cumplidas para que un cuerpo sea visto y tratado como normal. He presenciado cuando han llamado a mi hija retrasada por el ritmo de su aprendizaje o mongólica por su apariencia. También cuando la distinguen del resto diciéndole niña especial o persona con capacidades diferentes. Incluso hay distintas miradas que recaen sobre ella cuando caminamos por la calle. Algunas las ignoro y otras tantas resultan un fastidio. No obstante, ¿a quién ha preocupado la vivencia reiterativa de estos acontecimientos? ¿A mi hija o a mí? De cierta forma, los efectos de la normalización aparecieron en mi vida. Así comprendí que yo mismo estaba en la encrucijada de las ficciones que crea y tropecé con la discapacidad en varios de sus bordes culturales. Algunas veces preguntan sobre el grado de inteligencia de mi hija, sobre el proyecto de vida que tengo para ella, si le voy a permitir tener pareja, si me gustaría que viviera de forma independiente o si deseo que sea madre algún día. Pues todo esto me ha llevado a ver esta situación, ¿no?, de la política de representación y quién habla por. Evito responder en la mayoría de ocasiones, aunque no siempre lo logro. Esto resulta complicado y abrumador porque me vuelvo el portavoz oficial que nunca eligió. El trasfondo de los encuentros sigue una cierta lógica. ¿Te gustaría que tu hija tuviera síndrome de Down? ¿Te sientes defraudado por la hija que tienes? ¿No te incomoda que sea una persona con discapacidad intelectual? ¿Qué pasa si alguna vez se consigue un novio? ¿Qué pasa si alguna vez es deseada? ¿Qué haría si alguna vez desea? ¿Cómo afrontará su interés para decidir sobre su propia vida? Sin duda, constantemente me atraviesan las inquietudes sobre la condición de mi hija e intento tomar conciencia de la experiencia que originan. Bueno, esta primera parte precisamente me parece importante pues enunciarla porque enmarca pues el interés que tengo epistemológicamente por los estudios de la discapacidad. Y entonces un poco en esta cuestión de la política de representación y en esta pregunta fantástica que es ¿quién habla por?, la retomo sobre todo del texto de La promesa de los monstruos de Donna Haraway, en donde ella en muchas otras cosas que hace es preguntarse pues quién habla por la tierra, quién habla por el feto y estas cuestiones que pues se nos da mucho a hacer, ¿no? O sea, los pro vida hablan por el feto y el feto ni siquiera es una vida. Pensemos en esos términos, ¿no? Entonces aquí me parece importante precisamente hablar de esta situación. Para contar esta historia debemos desconfiar tanto de la naturaleza como de la sociedad y resistir los imperativos a ellas asociados para representar al otro, para reflejarlo, darle voz o actuar como sus ventrílocos. Y esto me parece importante porque creo que sin duda
tenemos que ver en esta política de la representación y quién habla por, en dónde están situadas las personas con discapacidad. Entonces, aquí hago un como mapa muy pues dice anoche, ¿no? Pensando también un poco en esta situación que estoy trabajando en el doctorado y que es preliminar y que no está terminado. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo pongo en una pantalla? Pues así. Entonces, del lado izquierdo pongo una carita, ¿no? Y las letras P, C, D, haciendo referencia a personas con discapacidad, y precisamente una barra en donde dice política de representación. Y en esa política de representación aparece la clínica, aparece el juzgado, aparece la familia, aparecen los medios de comunicación, aparecen los urbanistas, aparece la academia, aparece la escuela y aparece el activismo, ¿no? En donde pareciera que esta política de representación, esta idea de quién habla por, pues pareciera que no está precisamente tomando en cuenta a las personas con discapacidad, porque siempre se está hablando por ellas. Me parece importante por eso enunciar esta política de la representación, y que en algún determinado momento en la narrativa que les conté sobre mi hija, yo podría estar en este lado de la familia, ¿no? Hablando siempre por ella. Y es una cuestión que quiero problematizar. Y precisamente no solamente la política de representación se queda como en este sector externo, sino que me parece que también dentro de las personas con discapacidad hay una estratificación importante de nombrar, como por ejemplo la condición económica, la cuestión de género, la edad y esta idea de la escala de capacidad intelectual, donde me pareciera que también algunas personas con discapacidad acaban hablando por otras. Y eso me parece sumamente importante, porque parte importante del trabajo de doctorado que estoy haciendo, que tiene que ver con sexualidad y síndrome de Down, es recuperar la experiencia directamente de personas con discapacidad, pero sobre todo ponerla en relación sobre la idea de toma de decisiones, que me parecen sumamente importantes precisamente en esta cuestión, en quién representa a y quién habla por. Y bueno, ahora hablo de la política de articulación y también muestro un mapa pues muy preliminar respecto a cómo lo estoy pues imaginando, ¿no? Pongo en el centro a las personas con discapacidad y a todos estos actores que aparecen, como lo mostraba en la diapositiva anterior, alrededor, pero no los muestro de manera independiente, sino que siempre están conectadas, ¿no? Siempre están jugando esta cuestión de precisamente, bueno, ahora que estamos aquí presentes hablando de qué término o qué tiene que ver con ese término, cuál es el trasfondo y todo esto, pues no solamente están personas con discapacidad, sino que también hay gente desde activismo, desde la academia, gente que tiene que ver con experiencias propias de familias, y eso me parece importante también de decirlo, ¿no? Entonces pienso que esta política de articulación pues tiene que ver con todos estos cruces que precisamente van de un lado al otro, y que precisamente son esto, me parece que lo importante, ver cómo la diferencia no aparece cuando la nombramos en sí, sino cómo aparece a través de esas articulaciones, y cómo en esas articulaciones siempre hay un juego de poder en el cual pues tiene que ser enunciado y problematizado, porque me parece que en este mapa que pongo, pues algunas instituciones, algunas personas tienen más palabra que otras, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí sería importante ver cómo juega esa situación y precisamente ver de qué manera podríamos articular esa política. Y bueno, acá también, es que no logro ver allá. Listo. Me parece importante ver cómo las líneas estas pueden ser muy específicas, como las que puse ahorita en la parte de abajo, que conectan a las personas con discapacidad, la cuestión de la familia y la academia. Ver cómo un estudio, por ejemplo, que tiene que ver con este conocimiento situado, solamente se puede centrar en esos tres, ¿no? Pero también puede estar retomando otros escenarios en los cuales me parece que es importante entender esas especificidades que se dan, que son pues indudable contextuales, ¿no? Y sobre todo, bueno, ver que en esta situación, yo sobre todo donde me concentro o donde me localizo es precisamente desde la familia, pensando que soy padre de una niña con síndrome de Down. En segundo, desde la academia como antropólogo y doctorante, que me parece importante también decirlo, que el objeto de reflexión sobre todo lo he tenido que elaborar a partir de las experiencias que he tenido con mi hija. Y
y sobre todo pues eso, que no se queda solamente como en la anécdota, sino problematizar cómo esa experiencia se produce y cómo esa producción de esa misma experiencia me constituye como sujeto y al mismo tiempo un sujeto relacional con ella, por ejemplo, ¿no? Y la otra, el activismo, que también me parece importante de marcarlo, porque, pues bueno, uno, lo particular, yo me ando moviendo en esos 3 lugares y que me parece fundamental seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad, aunque, como lo verán más adelante, pues un poco la crítica que he retomado también del modelo cultural es precisamente que el modelo social se ha quedado como en un plano muy reformista y que precisamente cuando uno habla del lenguaje, pues el lenguaje no solamente se queda como en las leyes, en la idea de no discriminar, cuando el lenguaje constantemente se está jugando en la vida cotidiana. Y entonces creo que en la vida cotidiana tiene que haber una incidencia importante, porque si no hay una toma de conciencia respecto a cómo llamamos a los demás, pareciera que aunque haya muchas leyes, pues van a seguir siendo nombrados de una determinada manera. Y no solamente nombrados, porque me parece que podemos poner como términos políticamente correctos, sino todo el campo semántico que hay detrás, pues sigue sin modificarse, que sería la estructura misma, por ejemplo, de un modelo clínico neoliberal en el cual vivimos. Y bueno, también esta parte me parece importante tomar un análisis interseccional de todas estas cuestiones, porque no solamente el capacitismo, como lo expondré ahora, juega cuando hablamos de discapacidad, sino que también el sexismo, la homofobia, el clasismo y el etarismo están jugando en toda esta articulación. Y entender que los sistemas hegemónicos de opresión, como los que pongo a continuación, no actúan de manera independiente, sino que se refuerzan unos con otros y que en varias ocasiones aparecen de forma traslapada. Bueno, esto es lo que hace la articulación. Siempre es una práctica no inocente, impugnable. Los lazos sociales no se establecen de una vez y para siempre. Aquí no hay ventriloquía. La articulación es un producto y puede fallar. Todos los cuerpos importan cognitiva, emocional y políticamente. Por ende, articular su posición singular en un campo social heterogéneo demanda nuevos tipos de acción y responsabilidad que resistan al engaño neoliberal de una vida a distancia y por encima de los otros. Y bueno, ahora paso al segundo tema, que es la injuria capacitista de la diversidad funcional a la discapacidad. Bueno, me pregunto, y esas son preguntas que pongo, las comparto y que, bueno, no traigo como una respuesta como tal, pero creo que es importante dejarlas aquí precisamente para dialogar y debatir, o articular, mejor dicho. ¿Qué significa que una palabra pueda no solo nombrar, sino en cierto sentido realizar lo que nombra? ¿Qué significa que una palabra haga a alguien? ¿Qué significa que un cuerpo pueda ser hecho por una palabra? Yo me centro en el modelo cultural de la discapacidad. Antes que aceptar un modelo social que entiende la discapacidad como discriminación sobre la base de una deficiencia dada previamente, sigo la crítica de la teoría Kripp. Y cuando nombro teoría Kripp, igual habría que detenernos más para hablar de esto, no hay tiempo, pero lo podemos hacer en la ronda de preguntas. Pero la teoría Kripp básicamente tiene una genealogía feminista y queer. Entonces me parece que es importante sobre todo rescatar aquí la cuestión de la epistemología corporal, que sostiene que la discapacidad se motiva parcialmente como un efecto de la historia del capacitismo, que sus fronteras y significaciones se producen corporalmente a lo largo del tiempo, no solo al servicio de este, sino también al servicio de la integridad corporal obligatoria. Es por eso que a mí me ha interesado a través de estos años centrarme sobre todo en la experiencia, en las prácticas y en los afectos, en ese devenir corporal del sujeto. Y hablando en estos términos, me gustaría también decir que, por ejemplo, la cuestión afectiva es sumamente importante, porque me parece que la injuria capacitista sobre todo trata de capturar al colectivo de personas con discapacidad en la vergüenza, y me parece que hay una articulación importante sobre la política afectiva del orgullo, en donde no necesariamente tiene que haber una negación de cierto estigma, sino hay un autor muy interesante que me parece a mí, que se llama Leo Bersani, en donde dice que creo que hay una potencia también muy grande en abrazarlos y precisamente reinterpretar lo que puede ser, por ejemplo, la palabra tullido. Y traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, Juan el Inmortal.
Cuando yo empecé a tomar conciencia del tema de la discapacidad, me vino a la mente un compañero que iba conmigo en la secundaria, que le decían el inmortal, pero se llamaba Juan, ¿no? Entonces, cuando me reuní con mis compañeros de secundaria, pues la inquietud como que estaba brincándome constantemente y le dije a uno, oye, ¿sabes por qué a Juan le decían el inmortal? Y me dice, ¿a poco no sabías? Y le digo, no. Me dice, ¿te acuerdas que utilizaba muletas? Y tenía una pierna más corta que la otra. Y le digo, ajá. Me dice, bueno, le decíamos el inmortal porque sabíamos que nunca iba a estirar la pata, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con esta cuestión capacitista que precisamente gira en el entorno, ¿no? Luego la siguiente. Del lado izquierdo tenemos el símbolo que está en los estacionamientos de una persona, bueno, un muñequito, ¿no? Que está como representando la cuestión del silla de ruedas, y por otro lado, una máquina en donde está pasando una tarjeta de crédito. Y aquí rescato el siguiente testimonio que compartió una compañera que se llama Marifer Montoya, en un evento en Facebook que organizamos una compañera que se llama Paula Marina, de Argentina, y bueno, yo, que se llama Más Arte Menos Capacitismo, en donde ella pues menciona lo siguiente: inválida, me llamaron. Disculpe, volteé a ver a la persona que me llamó así. Sí, tú inválida, volvió a decir. Molesta, miré y en tono de sarcasmo respondí. Para su conocimiento, inválida solo las tarjetas de crédito. Si se refiere a mí, me llamo Fernanda. Y bueno, el otro es un testimonio que precisamente rescato de un grupo de discusión que tuve hace ya 2 años, en donde, bueno, una de las cosas importantes era ver cómo se daba el diagnóstico del síndrome de Down, ¿no? Entonces lo narro. El doctor entró. Yo sentía muchos nervios porque sabía que algo estaba mal con mi hija. Yo le notaba la cara rara, sacaba mucho la lengua. Sus ojos me hacían verle extraño. Entonces me dice, tu hija tiene trisomía 21. Y yo puse una cara de, ¿qué es eso? Le pregunto, doctor, ¿qué es eso de la trisomia? Él me empieza a explicar lo del cromosoma extra y no sé qué tanta cosa. No le entendí. Le pregunto, ¿se le va a quitar? Me responde, no señora, es permanente. Le contesto, bueno, pero dígame qué es, qué tiene, no lo entiendo. Señora, su hija tiene síndrome de Down. A mí medio me sonó eso, pero seguía sin comprender. Yo quería saber qué es lo que le deparaba a mi hija. Entonces le vuelvo a preguntar, dígame, ¿hay tratamiento? ¿Se puede quitar? Y él me responde desesperado, señora, en pocas palabras es una mongólica, una retrasada mental. Después de esa palabra retrasada, comprendí lo que tenía mi hija. Para el 2016, la hija de Carla tenía 10 años. Entonces, cuando rastreamos, por ejemplo, estas palabras que subrayo, por ejemplo, trisomía 21, síndrome de Down, mongólica, retrasada mental, pues ahí vemos una discontinuidad, como lo comentaban hace rato, con esta cuestión de la historia, ¿no? Pensando un poco en la genealogía del propio sujeto con síndrome de Down, que precisamente el último diagnóstico que se le da es un diagnóstico psiquiátrico colonialista que John Langdon Down nombró en 1856 y que en el 2006 sigue vigente, ¿no? Y bueno, el otro testimonio que rescato de un texto que se llama En torno a ser considerada retrasada, de Amanda Bax, es, bueno, a continuación lo leo. La gente me suele preguntar, ¿cómo se vive al ser considerada retrasada o al estar atrapado en un cuerpo aparentemente retrasado? En YouTube hay gente que llama retrasadas a personas que tartamudean o tienen parálisis cerebral. Y he visto reacciones de indignación que rechazaban esa acusación de retraso. A mí me han llamado mongola y me han dicho que deberían haberme ahogado cuando nací, que avergüenzo a mi familia y a mis amigos. Mucha gente que se parece a mí odia su cuerpo, pero la vergüenza se aprende y se puede desaprender. Y esto me parece importante, les recomiendo mucho ese texto porque precisamente ella va articulando todo lo que ha vivido a través de la palabra retrasada, no tanto de, por ejemplo, la categoría de autismo. Entonces va retomando todas las relaciones sociales que ha tenido en la escuela, en el hospital y sobre todo la cuestión afectiva que le ha dado esa palabra. Y ella dice, yo no estoy en desacuerdo que me digan retrasada. Tardé 25 años en aprender a sonarme la nariz. En lo que yo estoy en contra es que utilicen retrasada como sinónimo de idiota para insultar a alguien.
Y bueno, me parece que estos ejemplos que les acabo de comentar forman esto que he llamado cultura capacitista. Se refiere a la creación de significados históricamente designados con los que una determinada sociedad dispone para evaluar, tratar, nombrar a la discapacidad bajo una supuesta inferioridad de atributos físicos, mentales y emocionales, y así justificar su exclusión o exterminio estructural. Y podrán decir que quizás sea como un poco, ¿cómo les podré decir? Como radical cuando pongo exterminio, pero ustedes pueden revisar todas las tecnologías de optimización que se hacen a través de diagnósticos prenatales, la farmacéutica, etcétera, 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 que buscan o por un lado corregir el error de antes del nacimiento o por otro lado ya nacidos los buscan optimizar. Entonces, bueno, podríamos hablar más de eso, pero no lo voy a hacer. Y bueno, ahora esta relación que me parece sumamente importante, que es cuerpo, discapacidad y capacitismo. Pongo una imagen y le invito a que lo hagan, abran la boca, saquen la lengua y empiecen a hacer círculos con su lengua sobre sus labios. Háganlo, háganlo, háganlo. Ahora invito a que lo hagan por la nariz. A mí me gusta utilizar mucho esto porque, bueno, del lado izquierdo tienen esto, como la convención. Uno saca la lengua por la boca y hasta incluso se ve deseable, ¿no? Pensando en esta idea de moverla alrededor de los labios. Cuando yo les digo, sáquenla por la nariz, pongo una imagen de un chavo, ¿no? Que la saca justamente por la lengua. Por la nariz, ¿no? Entonces me parece sumamente interesante esta cuestión porque rescato mucho esta cuestión del GIF porque me parece que eso habla mucho de la performatividad. Una convención social, una idea de obligación incluso, una obligación corporal de sacar la lengua por la boca. Porque bueno, claro, si lo hace de la otra manera, hay un montón de cosas que se pueden hacer precisamente para que lo haga así, ¿no? Y bueno, esta cuestión que tiene que ver con existe un efecto reiterativo que vuelve habitual una presencia. Y esa presencia tiene una valoración. Entonces, esta idea de repetirse constantemente parece que lo hace natural, como la idea de ver cuerpos en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno constantemente está bajo una convención que se repite y se repite y pensamos que es verdad o que pensamos que incluso es original. Cuando vemos precisamente un gesto discordante, y por gesto me refiero a todo el cuerpo parlante, pues desestabiliza la presencia reiterativa precisamente. Y aquí lo que me interesa preguntar es esto: ¿por qué la discordancia se interpreta en términos de patología, anomalía o degeneración? Y bueno, ya voy a cerrar. Y me parece que, bueno, esta cuestión de discapacidad, corporalidad, capacitismo, pues es lo que al fin y al cabo produce la experiencia de un sujeto con discapacidad. Precisamente entender la experiencia no como algo que un sujeto tiene o como la evidencia de algo, sino que la experiencia misma es la que produce al sujeto, ¿no? Ay, se está moviendo esto. Ya, aquí. Bueno, pensando en la discapacidad. Por un lado tenemos el vínculo social capacitista y por otro lado el vínculo social reivindicativo. Cuando hablo del vínculo social capacitista me refiero a un campo semántico, que busca avergonzar al sujeto que nombra. Por ejemplo, minusvalía, indefensión, incapacidad, degeneración, imperfección, error, disfunción. Por otro lado, ya hice bolas esto, ¿verdad? Perdón. Ahí estoy, ya puse uno, ya puse el otro. Ahí están viendo el otro cuadro, ¿verdad? Ok. Y bueno, acá en el vínculo social reivindicativo me pregunto, y lo pregunto y no lo contesto. O sea, el término diversidad funcional en nuestro contexto resignificaría el campo semántico capacitista. Y pienso en el campo semántico, el vínculo social capacitista, pues. Eso me pregunto. Y por otro lado, en el cuadro de en medio, pongo que la discapacidad también es desafiar la forma tradicional del cuerpo ideal,
sin esencia ni morfología ni funcionamiento correcto. Idealismos que instauran las fronteras de lo humano con otros existentes y nos impide armar una ecología entre todo lo que vive. Les recomiendo mucho leer a Leonor Silvestri, que precisamente escribe desde cuestión que tiene que ver con feminismo, discapacidad, y que precisamente me parece sumamente importante rescatar la discapacidad como esto, como un gesto discordante que precisamente pone en jaque esa ficción que llamamos integridad corporal. Porque me parece que uno siempre vive en la ficción de que hay cuerpos sin discapacidad y cuerpos con discapacidad. Y me parece que esa ficción es precisamente la que constantemente está creando el GIF de la lengua que sacamos precisamente por la boca, ¿no? Y lo vemos tan habitual, pero tan habitual que lo creemos que es natural. Y bueno, para esto me nombro que es importante una posición críticamente discapacitada, precisamente porque entiendo la discapacidad desde dos concepciones. Por un lado, la discapacidad vista como precariedad, y por otro lado, la discapacidad vista como precariedad. Y esto lo retomo precisamente de una filósofa que se llama Judith Butler. Judith Butler, cuando habla de esta distinción entre precariedad y precariedad, hace alusión a dos cosas. En primera, la precariedad vista como una condición compartida entre todos los seres humanos. Todos nuestros cuerpos son precarios, frágiles, dependientes y constantemente expuestos. Precariedad precisamente tiene que ver con una condición políticamente inducida, en donde ciertas poblaciones aparecen precisamente desde una minusvalía. Me parece que la discapacidad está en esa ambivalencia. Por un lado, es una condición corporal que nos deja ver la precariedad del cuerpo, y por otro lado, una forma de precarización política, económica y cultural, por ejemplo. Y bueno, ya para finalizar, igual tengo ideas que no profundizaré porque el tiempo ya casi, ¿verdad? Pero bueno, pongo esta cuestión de que somos responsables. Alguien que se expresa según las normas que rigen lo enunciable no está necesariamente siguiendo una regla de forma consciente. Uno habla según un conjunto tácito de normas que no siempre están codificadas explícitamente como reglas. Sin embargo, se comienzan a utilizar términos políticamente correctos para nombrar a ciertas poblaciones, y eso no significa que se haya transformado la convención semiótica material sobre sus condiciones de vida. Eso me preocupa. Y precisamente pongo algo así como: considero que la discapacidad no debería ser explicada dentro de eufemismos éticos, que la plantean como una condición existencial. Por ejemplo, todos estamos expuestos a sufrir una discapacidad. O esta cuestión recurrente de, pero mira, yo utilizo lentes, ¿no? O sea, de cierta manera soy discapacitado. Todos, o esta cuestión de, todos de alguna u otra manera vivimos con capacidades diferentes. Si bien cada uno de nosotros estamos expuestos a accidentes, enfermedades y lesiones que pueden provocar algún tipo de discapacidad, aún así pienso que es una postura problemática para hablar desde un marco ético y político radical, puesto que no se logra, al menos eso he percibido, un súbito brote de sociedades que apuesten por la discapacidad como una forma de vida válida y deseable. Por el contrario, ese eufemismo ético es lo que banaliza y encubre diferentes actos de violencia y desigualdad estructural. Y bueno, no solo, sí entiendo de dónde viene como la genealogía de diversidad funcional, pero me parece que en un contexto con esta vinculación capacitista, pareciera que en este contexto en el que vivimos, diversidad funcional pareciera también sinónimo de capacidades diferentes. Pensando un poco en la idea de la capacidad del cuerpo, que no todos tenemos la misma capacidad y que el cuerpo también desde una lógica bastante instrumentalista funciona de manera distinta. Y la otra cuestión es que la diferencia viene a ser parte también de la diversidad. Y hay que entender que no por nombrar la diversidad y nombrar la diferencia, uno está desestructurando las lógicas de desigualdad social. Y bueno, me quedo ahí. Muchas gracias.
Creo que Jonathan nos deja muchos elementos para reflexionar acerca de todo este cambio de términos, que no solamente es cambiar de términos de manera fácil y rápida por una modalidad, sino implica muchas cosas. Creo que la experiencia de Jonathan, en donde nos habla desde su perspectiva como padre de familia y todo lo que ha enfrentado a lo largo de estos años que ha tenido la oportunidad de vincularse con las personas con discapacidad, nos deja muchos aspectos importantes. Todos queremos hablar de manera correcta, pero no es tan fácil tener un término que determine, sino es ser conscientes de toda esta historicidad de lo que ha sido, cómo ha sido concebida la discapacidad y todo lo que ello implica. Y tampoco es tener una orientación por una nueva terminología, si no se concibe y se analiza en el fondo lo que esto trae para poder realizar estos cambios. Muchas gracias, Jonathan. Ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Sara Villanueva Struck, creo que está bien, Struck. Arquitecta por la Universidad de Anáhuac con experiencia en diseño gráfico. Por su condición de vida se ha cuestionado lo que pasa socialmente y le interesa que las oportunidades de vida digna lleguen a más personas. Sus intereses principales son la permacultura y sustentabilidad como medios para desarrollar intercambios de cooperación social, así como explorar las corporalidades más allá de los estereotipos que tienen visibilidad mediática. Como activista, desarrolla conversatorios, debates, presentaciones y talleres de introducción a la vida independiente y de sensibilización dirigido a público en general y a personas interesadas en los temas de diversidad humana, diversidad funcional y derechos humanos. Muchas gracias, Sara, por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. ¿No se escucha todavía o sí? No se escucha. ¿Cómo hay que aprenderlo? Sí, está. Bueno, ahí está. Ahí está. Ya, me acomodo un poquito. No, el control para el... acá está. Perfecto. Bueno. Creo que no. Sí, hace falta, te aviso. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Se ha hablado mucho y a lo mejor voy a ser repetitiva en ciertos temas. Voy a tratar de enfocarme en lo que me parece más importante. Y bueno, parto de la definición. ¿Me pueden poner la pantalla allá, por favor? Bueno, voy a empezar hablando del término discapacidad. Como tal, lo desglosé un poco, lo estuve analizando porque las implicaciones que tiene es muy chistoso, cómo la definición está creando la problemática. Bueno, para empezar es muy importante decir que es el término mundialmente aceptado, tiene importancia en el contexto de la convención, también porque es cuando finalmente se puede agrupar ciertas problemáticas. Y bueno, ¿qué es lo que dice? Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y bueno, voy a empezar, ¿no? Esto ya se habló. Vamos de la deficiencia a la diversidad funcional. La deficiencia, bueno, es vista desde el modelo médico, que busca la normalización en el funcionamiento de los cuerpos a nivel físico, mental, sensorial o psíquico, y que, bueno, todo lo que no entra en la norma es lo que es dañado, deficiente o con menos capacidad, que ya Jonathan nos habló bastante de esta parte. Y bueno, finalmente lo que hace esta definición, primero que nada, es englobar al grupo de personas que por esa diversidad de funcionamiento, que es lo que hablábamos, la deficiencia, enfrentan ciertas barreras específicas. Ahora, ¿cuáles son estas barreras? Voy a mencionar las que
la Convención toma en sus artículos la accesibilidad, movilidad, la educación, el trabajo, la comunicación, la recreación, la vida cultural, la justicia, la autonomía independiente, las relaciones, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿qué están haciendo estas barreras? Es una población aislada, segregada, todo esto ya se mencionó. Y bueno, yo las voy a dividir estas barreras en 3 grupos principales, ¿no? La primera, que es la física, ¿no? Las de accesibilidad, que de alguna manera se resuelven con diseño universal, ¿no? Hay que poner atención, hay que exigirlo y hay que promoverlo para que las barreras físicas pues se puedan eliminar. Son las más fáciles, creo yo. Las siguientes son las de comunicación. ¿Por qué no difundimos el braille y la lengua de señas? ¿Qué pasaría si fuera una materia obligatoria en las escuelas? A mí me encantaría saber lengua de señas y poderme comunicar con las personas sordas. Y bueno, otra manera también es la simbología y los textos simplificados. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando se hizo el metro de la Ciudad de México, se tomó en cuenta que había muchas personas analfabetas que venían a la ciudad y que no entendían el letrero que iba a decir estación Zócalo, pero que si tú le ponías un dibujito del Zócalo, iban a poder relacionarlo e iban a poder entenderlo. Este tipo de cosas de comunicación también podemos estar conscientes de ellas y utilizarlas para tener una mejor, bueno, más bien para ir eliminando estas barreras, ¿no? Ahora, las sociales creo que son las más complicadas. Ya lo hemos estado oyendo durante el día. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Está el imaginario colectivo. Todo lo que vemos en los medios, cómo está representada una persona con discapacidad en los medios. Este aislamiento del que hablábamos en las barreras anteriores y la poca participación en la sociedad. Y creo que tiene mucho que ver con el modelo asistencialista y el término discapacidad. Por eso desglosé pues ahora sí que es la definición. Voy a seguir un poco. ¿Por qué? Porque a la hora que pensamos en discapacidad, pensamos en todo lo que el imaginario colectivo trae con ello, y los medios y demás, ¿no? Y que es pobrecitos, la lástima, el no poder, estar limitados, son personas especiales, o son héroes y ejemplos de vida, o angelitos y niños eternos. O sea, hay como una polaridad también muy interesante, pero siempre hay estigmas y hay muchas cosas alrededor de la palabra discapacidad, que si tú ves el símbolo, si tú ves a una persona, existe, ¿no? Hay que cuidarlos, no pueden decidir, etcétera. Y hay 2 cosas que me llaman la atención. Mucha gente que dice, es que no sé cómo tratarlos. Y lo que nos venimos a preguntar hoy, ¿cómo les decimos? Y aquí el tema es eso, el vernos como otros, ellos, esas personas, las personas con discapacidad y las demás. Y la definición lo incluye, ¿no? Impedir que participen como las demás. Estamos reivindicando todo el tiempo esta separación y tenemos que tomar conciencia de ello. No podemos hablar de una sociedad con igualdad de condiciones cuando al mencionar la palabra discapacidad hacemos a un lado, como si no fuéramos personas, a las personas que entramos en esa categoría, como si fuera algo que no debería ser. Y eso también ya lo mencionó Enrique, ya lo mencionó Jonathan, ¿no? ¿Por qué se hace indeseable la discapacidad? Creo que esa es una pregunta que nos tenemos que llevar y analizarla y trabajar en ella. Finalmente somos todos, ¿no? Aunque a Jonathan no le gusta, pues finalmente para allá vamos, ¿no? O sea, nos vamos a hacer viejos. Puede haber un accidente y de ahí venimos también, ¿no? Tú tienes un bebé, lo llevas en la carreola, que al final es un vehículo, y un bebé no sabe leer tampoco, y no por el hecho de que no sepa leer lo vas a tratar diferente. Y están también los niños, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué no hay baños para niños también en todos los lugares públicos? Y en los camiones, ¿por qué no les ponen unos asientitos? Que eso incluiría también a la comunidad de talla baja, ¿no? Y es esa pregunta, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo tener discapacidad?
¿por qué le estamos poniendo por qué lo estamos rechazando? ¿No? Enrique decía, la persona que tiene discapacidad siente que siempre falla, nunca cumple porque, pues ni modo, nunca voy a poder pararme a lo mejor, ¿no? Pero igual puedo hacer mi vida. Y eso es lo que tenemos que cambiar a nivel social, a nivel de el imaginario colectivo. Tenemos que buscar la manera de hacer entender a la mayoría de la población que no es malo, que simplemente es y que existe. Tenía por acá lo que ya no lo encuentro. Pero bueno, no importa. Creo que yo me vi corta en tiempo, pero así está bien porque compenso con los demás, ¿no? Y bueno, creo que cuando podamos dejar de verlo como algo malo, cuando podamos que no nos vean y digan, ay, ¿y cómo los trato? Y pues simplemente podamos aprender a ver que todos somos personas, en ese momento será un buen momento para empezar a hablar de diversidad funcional. Cuando reconozcamos la diversidad de todos, no solamente la del funcionamiento, sino la diversidad de género, la diversidad, incluso hombre-mujer, ¿no? Hoy veníamos en el Metrobús y vimos, los niños no son mejores que las niñas y no son más listos y no. Y al final lo hace el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Y por qué no el Instituto Nacional de los Hombres? No, estamos tratando de llegar tratando de hacer una igualdad, pero la estamos separando tanto, lo estamos dividiendo tanto, que en vez de lograr diversificarnos y hacer una mejor sociedad, la estamos dividiendo, ¿no? ¿Qué le veo de bueno al término diversidad funcional? Bueno, eso, ¿no? Que habla de la diversidad y que está libre de las implicaciones que ya están asociadas al término de discapacidad. Pero como mencionaban antes, no sirve de nada empezar a decir diversidad funcional si no entendemos antes que somos personas y que la discapacidad, pues, es eso que molesta a las personas. Eso que no lo tenemos nosotros, sino que incomoda y que no saben qué hacer con ello. Y para eso, pues, es un trabajo, creo que social, político, que no sé ni por dónde empezar, ni si me toca a mí o le toca a alguien más, pero lo pongo en la mesa. Muchas gracias. Sara, muchas gracias. Yo creo que aquí claramente pues vemos que desde el término implica un reto. Sí, perdón, ¿quieres ya me agregar acordé, algo? sí. Ajá. No lo puse ya en la presentación, pero era el hecho de a corto plazo. Creo que acá viene, sí viene. Ya sé dónde viene. Acá, en la vejez, ¿no? Sí, a corto plazo. ¿No? Porque, claro, el que se accidenta y trae muletas, no lo tratan diferente. El que pierde la memoria y luego la va a recuperar, no lo tratan diferente. El que está en silla de ruedas porque tuvo alguna cuestión, no lo tratan diferente. Es simplemente solo cuando es a largo plazo. Entonces, ahí también tenemos que cuestionarnos por qué. ¿Por qué si es a largo plazo estamos victimizados o estamos juzgados, condenados a la discriminación por la discapacidad? Y cuando es a corto plazo, no. Ya, ahora sí. Muchas gracias, qué bueno, o sea, era importante. Claro, creo que aquí es lo que nos cuestiona tanto, es por qué a la diferencia la seguimos viendo con todos estos estigmas. Porque nos da miedo como padre, yo también soy madre de una mujer con discapacidad, ¿por qué nos da miedo que sean diferentes? Pues si todos somos diferentes, y desde ahí creo que tendríamos que retomar que antes que otra somos personas, y que no somos nosotros y los otros, sino somos una sociedad, y que desde ahí tendremos que ver que el cambio tiene que hacer entender que esta diversidad nos enriquece y no nos deberá dividir, como bien lo señala Sara.
yo sigo pensando que el trabajo ahí está y es todavía largo de recorrer. Sin embargo, pues es cada vez más promisorio que muchas personas estemos teniendo como esta posibilidad de concientizar que la diferencia no nos hace más o menos valiosos, sino realmente es lo que nos enriquece. Muchas gracias, Sara. Ahora voy a darle la palabra, nada más que aquí está, al licenciado Oriol Roqueta. Él es abogado por la Universidad de Barcelona con especialidad en temas de discapacidad. Es monitor titulado de tiempo libre por la Generalitat de Cataluña. Desde el año 2014 hasta la fecha realiza activismo. Sigo leyendo, perdón. Realiza activismo en pro de los derechos sexuales de personas con discapacidad funcional con la asociación civil Yes We Fuck. Como Sara Oriol, desarrolla conversatorios, cine debate, presentaciones y talleres de introducción a la vida independiente y de sensibilización dirigido a público en general y a personas interesadas en los temas de diversidad humana, diversidad funcional y derechos humanos. Muchas gracias, Oriol, bienvenido. Gracias. Oye, qué difícil me lo habéis puesto. He tenido que cambiar la presentación mil veces porque todo hasta el último todo lo habéis dicho. Yo voy a comentar por un video de Javier Romanet que son conceptos de la discapacidad en modelo de vida independiente por donde vengo. Nada que pueda conmigo. Si te mueves tú, que piedra podría llenarte el camino. Sé positivo, el mundo se mueve contigo. El filósofo y escritor Javier Romanach nos descubre su visión sobre el mundo de la diversidad funcional. ¿Qué somos? ¿Discapacitados? ¿Diversos? Se lo voy a preguntar a un gran amigo, Javier Romanach. Javier, eres pensador, escritor, activista por derechos humanos y siempre que hablo contigo hablamos de la misma pregunta. Espero que hoy por fin me resuelvas qué somos, personas con discapacidad o diversos funcionales. Pues Gemma, yo creo que la respuesta es qué queremos ser. Es decir, personas con discapacidad, discapacitados, es como nos han definido siempre los demás. Entonces, en cuanto algunos nos hemos puesto a pensar, nos hemos dado cuenta de que eran ellos los que nos definían por lo que no podíamos hacer, por las capacidades que nos faltan. Pero ellos a sí mismos no lo hacen. Ningún ser humano vuela y no ninguno se llama ser discapacitado volante, ¿no? Entonces son ellos los que nos han definido. Cuando nosotros nos hemos empezado a definir nosotros mismos desde nuestra propia realidad, nos hemos dado cuenta de que lo único que nos pasa es que somos personas que funcionan de una manera distinta a la media estadística de la población. Y de ahí el término diversidad funcional. En realidad todos tenemos capacidades diferentes. Es más profundo porque si nos empezamos a definir por nuestra capacidad y a valorarnos por nuestra capacidad, ¿qué ocurrirá cuando las tengamos? ¿Qué ocurrirá cuando tengamos Alzheimer? ¿Qué ocurrirá con las personas que parece que no tienen ninguna capacidad? Entonces, huimos de la valoración de la persona por su capacidad porque no creemos que sea lo relevante para un ser humano. Lo relevante para un ser humano es simplemente ser humano. Y las vidas de todos los seres humanos deberían valer lo mismo. Y todas las personas, independientemente de su diversidad, deberían tener los mismos derechos en esta sociedad. Totalmente de acuerdo, Javier. La piedra angular un poco de todo tu contenido, de toda tu filosofía es la libertad. Bueno, libertad es una especie de acrónimo que resume toda la filosofía que hemos desarrollado estos años, ¿no? Que es dignidad y libertad
en la diversidad. Y lo que viene a decirle a todo el mundo es que todos somos diversos a lo largo de la vida. Desde pequeños hasta mayores tenemos una diversidad funcional propia, inherente a ser humano, y que en el momento que reconozcamos esa diversidad que nos lleva a ser frágiles, quizá empecemos a construir una sociedad más libre y más digna para todo el mundo. A nosotros no nos pasa nada que no le pase a cualquier ser humano en cualquier época de su vida. Es el mundo el que está construido para un prototipo de ser humano que no existe. Porque ningún ser humano nace caminando, te recuerdo, y muy pocos mueren caminando. Y en ese camino caminamos a ratos. Cuando dormimos tampoco caminamos, es decir, que al final caminar cuando caminamos poquito. Y sin embargo construimos todo con escalones, ¿no? Entonces es un error fundamental de la concepción que tenemos de nosotros mismos. Ya no tú y yo de mí, sino todo el mundo de sí mismo. Y todos tenemos que hacer algo. Nosotros creemos que si te mueves tú, el mundo se mueve contigo, y tú has creado el foro de vida independiente, donde os movéis también bastante. Lo primero que hicimos fue pensar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y a dónde vamos, no? Entonces estuvimos leyendo, estudiando, debatiendo mucho, y quizás lo más importante que hemos hecho nosotros es, en cuanto hemos tenido más claro y ha sido más bonito y nos ha gustado más nuestra manera de definirnos, hemos encontrado más energía para movernos. Es decir, somos muy pocos, nos movemos mucho, ¿vale? Pero porque tenemos la convicción vital de que trabajamos por la construcción de una sociedad mejor para todos, no para nosotros, ¿vale? Y para toda la diversidad. Es decir, esto no es una cuestión de sillas de ruedas, de lengua de signos, de ceguera, no, esto es una cuestión de toda la diversidad humana debe estar contemplada en la sociedad. ¿Y qué es el pensamiento bioético, Javier? A ver, quizá una de las preguntas más importantes y el motivo más importante por el que yo entré en esto y por el que tuve que empezar a pensar fue que descubrí que en esta sociedad, si yo fuera a nacer así, tendría muchas más posibilidades de ser abortado que otra persona que fuese normal, entre comillas, ¿no? O que cumpliera el prototipo estético, ¿no? Entonces mi reflexión fue, si no quieren que nazcamos o prefieren que no nazcamos, difícilmente durante nuestra vida vamos a alcanzar la igualdad. Entonces, todo este pensamiento que tiene que ver con temas cruciales de la vida como el aborto, la selección embrionaria, la eutanasia, la eugenesia, en fin, todos estos temas de andar por casa, bueno, pues para mí resultaron cruciales. Es decir, si no resolvíamos o no construíamos un pensamiento de antes de la vida y de al final de la vida, nunca podríamos tener el consecuente la igualdad de oportunidades. Entonces, lo que hemos hecho ha sido desarrollar pensamiento bioético para poder defender nuestras posturas. Y mi postura es muy sencilla. Nazcas como nazcas, te lo decía una campaña, seas como seas, eres bienvenido. Y más te conviene, porque es que seas como seas, luego al final acabarás siendo poca cosa, ¿no? ¿Y cuál es tu postura acerca de la muerte digna? Bueno, yo creo que la muerte digna debe ser el colofón a una vida digna. Es decir, primero dame una vida digna que no tengo, porque no tengo los mismos derechos que los demás, ni mi vida vale igual que los demás, y cuando tenga una vida digna, el colofón de una vida digna es una muerte digna. Esto de empezar a construir la casa por el tejado, es decir, no te preocupes, vida digna no te voy a dar, pero te voy a poner una ley de muerte digna macanuda. Decir, no, mire, no. Deme usted a todos, denos a todos, a toda la sociedad, a la persona mayor, al niño con autismo, a la persona adulta con síndrome de Down, al que tiene una tetraplegia, al que es sordo, al que tiene usted las herramientas para llevar una vida digna en esta sociedad. Y luego hablamos de muerte digna, que yo creo que tampoco hay, si no hay muerte digna no hay vida digna, pero al final, o sea, primero hay que poner la vida digna y el colofón de una vida digna es la muerte digna. Siempre que hablo contigo me gusta mucho, pero me dejas un poco desconcertada, pero me encanta hablar contigo. Muchas gracias, Javier, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Gemma, por darnos espacio filosófico en un programa tan importante. Muchas gracias. La presentadora está colada por el tío. A ver, en serio, yo quiero hacer solo 3 hincapiés y ya está. Y luego todas las preguntas serán bienvenidas.
No. Esta mañana me desperté. Esta mañana me he venido a dar 9 corridas en este bus. Me bajaba de Centro Cultural y no había policía. ¿Qué hago? Casi he venido con retraso. Después de levantarme media hora o una hora antes de la hora. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué hago? Está mal la sociedad. Llámame persona con discapacidad, persona con diversidad funciona, o persona como Sara Loando, porque persona con para mí es una etiqueta. Punto. Yo quiero hacer mi vida. Luego lo pongo en la mesa. A mí particularmente no me gustó la palabra discapacidad. Ya sé que la convención nombra discapacidad porque había muchas personas y se ha puesto de acuerdo. Pero la palabra discapacidad dice menos. Y capacidad. Es decir, menos capaz. Menos capaz de que señores reflexionemos un poco y pongamos todo sobre la mesa si queremos cambiar los términos adelante, pero que sea una sociedad para todas las personas. Yo particularmente diversidad funciona. En el momento me convence porque todas las personas tienen un
cuerpo diferente. Punto. No importa si voy a enseñar de hueso, si soy guapo, si feo, no importa. Soy una persona, punto. Y la última cosa que realmente este foro sirva para pensar que nosotros no tenemos la culpa de nacer, como dijo Javier Romana, hemos de diseñar verdaderamente un diseño universal para todo el mundo. Todas las personas, porque si no podemos concebir en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Oriol. Creo que Oriol nos deja ver, pues, desde esta experiencia que tiene en el Metrobús, en donde se da cuenta que no hay quien lo apoye y que, pues, es una violación a su derecho para moverse de manera adecuada. Y creo que el cuestionamiento, y él nos señala a través de este video que nos pone, pues que antes que nada todos somos personas, somos seres humanos, y que esta distinción por capacidades, desde dónde se hace, ¿no? Y nos hace este cuestionamiento cuando todos tenemos funcionamientos diferentes. Todos somos y todos tenemos un lugar. Creo que esto, pues, habría que cambiar, sobre todo que menos capaz desde donde es, y que a él no le gusta este término de discapacidad. Sí, creo que él señala esta frase de Romanach en donde dice: nosotros no tenemos la culpa de nacer y todos somos personas y todos tenemos que convivir. El cambio, pues, tiene que ser realmente de esta sociedad que hemos puesto etiquetas y que hemos medido capacidades llevadas a la normalización, cuando tendríamos que atender a esta diversidad. Muchísimas gracias, Oriol. Finalmente le vamos a dar la palabra a la maestra Alma Griselda Aguilar Segura. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM y maestra en Psicología con residencia en Terapia Familiar por la misma institución. Actualmente cursa el doctorado en Terapia Familiar y de Pareja por el Instituto Regional de Estudios de la Familia, IREFAM, y el Instituto Latinoamericano de Estudios de Familia. Cuenta con 6 años de experiencia en el trabajo con discapacidad dentro del CRIT Ciudad de México como psicóloga familiar, realizando trabajo de terapia sistémica, individual y familiar, así como elaborando talleres dirigidos a padres, hermanos, abuelos y familia extensa. A la licenciada Alma Aguilar, el trabajo con el tema de discapacidad le ha permitido reconocer la importancia de entender la diferencia como algo valioso, que da identidad a los seres humanos y que debe desmitificarse la idea de menor valor o vulnerabilidad.
pues creo que eso sería, ¿verdad?, lo que nos permite conocer un poco de la trayectoria de Alma, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y le damos la palabra. Sí, claro que sí. Voy a tomar el control. Bueno, buenas tardes. Creo que cerrar pues no es tan sencillo siempre, pero bueno, trataré de hacerlo de la mejor forma. Muchas gracias a todos, de verdad. Y bueno, creo que soy la única que está como a nivel, bueno, hablando o va a hablar a nivel institucional. Entonces, un poco lo que yo les quiero presentar va a ir como dividido en dos partes. Una es como el trabajo meramente institucional, y la otra parte es como el cómo yo me posiciono dentro de ese trabajo institucional también. Entonces, un poco para contextualizar, de manera muy general, yo quiero compartirles pues el cómo se trabaja dentro del CRIT, dentro del Teletón. Yo ahí les coloco un poco de manera como muy breve. El CRIT funciona, bueno, trabaja para niñas, niños o adolescentes con alguna discapacidad neuromusculoesquelética, ¿no? Esa es como la población que ingresa al CRIT. En el CRIT trabajamos dentro de 3 grupos. El grupo, bueno, lo dividimos como en grupo A. El grupo A están todas las personas que tienen algún diagnóstico de lesión cerebral o parálisis cerebral. En el grupo B es multiclínica. ¿Por qué multiclínica? Bueno, porque ahí están personas que tienen algún diagnóstico de lesión medular, enfermedades neuromusculoesqueléticas, enfermedades genéticas o congénitas y amputados o enfermedades osteoarticulares. Y en el grupo C están todos los niños, los más pequeñitos, que entran por alguna cuestión de estimulación o neurodesarrollo. El trabajo está llevado a cabo a partir de, a la cabeza va un médico, que es un médico en rehabilitación, y el grupo está integrado por terapeutas físicos, un terapeuta ocupacional, un terapeuta de lenguaje, un integrador social, 2 psicólogos familiares y los médicos interconsultantes, que son los médicos con diferentes especialidades. La población total que se atiende, al menos en el CRIT Ciudad de México, en cada CRIT se trabaja con diferente número de población, es de 1,000 personas, de 1,000 niños, niñas o adolescentes, y en cada clínica de trabajo pues hay alrededor de 350 personas. Abajo les coloco un poco los objetivos generales, tanto a nivel institucional como a nivel familiar, porque creo esa parte es muy importante, ¿no? Una cosa son los objetivos que se persiguen a nivel institucional y otra cosa es cómo hacer empatar también los objetivos que tienen las familias cuando ingresan a esa institución. Entonces, por un lado, los objetivos a nivel institucional, pues finalmente radican o generalmente radican en relación a favorecer la adherencia al tratamiento, en favor a favorecer la adaptación a la discapacidad y a descentralizar esa discapacidad. Generalmente los objetivos con los que nos encontramos ya al trabajar con las familias, pues va en relación más a un acompañamiento de entrada a nivel emocional, pues para favorecer también ese proceso de adaptación. Algo que a mí me ha quedado muy claro en este trayecto es que es importante de entrada trabajar con las familias, porque finalmente ese niño pues se va a desarrollar dentro de ese contexto primario y de la manera en cómo viva la familia esa condición va a ser la misma manera en cómo posteriormente ese niño la va a vivir de manera personal también. Hasta aquí podemos ver pues que sí, que de manera general pues podemos hablar más de un modelo médico al interior de la fundación. Sin embargo, este modelo se ha venido como moviéndose de lugar a lo largo del tiempo. Actualmente tenemos otras áreas complementarias que buscan favorecer ya no nada más la parte de rehabilitación y la parte médica, sino que se busca también esa parte de inclusión a nivel social.
Por ejemplo, está el servicio de pedagogía, porque buscamos que todos nuestros niños puedan estar incluidos a nivel escolar, porque obviamente es un derecho que todos ellos tienen. También está un área que dentro de la Fundación se le llama proyectos especiales, que su objetivo general es la inclusión social. Ahí se desarrollan diversos talleres en relación a habilidades artísticas, habilidades cognitivas, al deporte, ¿no? También ir buscando el desarrollo de habilidades deportivas en cada uno de los niños o niñas que están dentro del CRIT. Y bueno, y de manera general, les decía, esta área busca esa parte de inclusión social. Además de que dentro de la Fundación pues hay diferentes áreas que buscan el vínculo y la conexión con instituciones externas, un poco para favorecer esa cultura en torno a la discapacidad, pero también para crear esos vínculos que también puedan ser ofrecidos a las familias. Bueno, eso era como la parte muy institucional. Ahora quiero platicarles un poco acerca de estos movimientos que se viven dentro también de la misma fundación. La fundación surge hace aproximadamente 17 años y bueno, sí es real que cuando la fundación crea este proyecto está puesta completamente en un modelo médico, ¿no? Todo lo que se hacía ahí dentro era un modelo médico en donde la discapacidad estaba puesta en la persona. Y como ya lo habían explicado anteriormente, pues si partimos de un modelo médico, lo que se busca es rehabilitar a esa persona con la intención de que si logramos que sus funciones puedan ser más cercanas a la normalidad, pues entonces pueda tener mayor posibilidad de que su funcionalidad permita esa participación social. Conforme ha venido pasando el tiempo, pues se ha buscado un poco el movimiento al interior de esos mismos modelos. Yo hoy podría decirles que creo que la fundación está hoy colocada más en un modelo biopsicosocial, en donde, como lo veían en la primer lámina, pues sí, una realidad es que la parte médica sigue teniendo un peso importante, ¿no? Pero que también ya se está buscando algo mucho más contextual. Algo en donde podamos ver ya no solo al individuo, no a la persona que tiene la discapacidad, sino que se pueda ver de entrada a su familia y que entonces hablamos ya no de personas, sino hablamos de familias y que también podamos ver a la sociedad, a la comunidad, porque como bien han mencionado, pues finalmente la discapacidad también está puesta en las posibilidades que como contexto damos o no damos a las personas, ¿no? Entonces, podríamos hablar actualmente más de un modelo médico que busca, creo que está haciendo sus intentos en también moverse hacia un poco el modelo social. Ese modelo social en el que podamos reconocer muchos de esos prejuicios que existen y que finalmente nos invaden a todos, ¿no? Yo les puedo decir que desde la parte de trabajo que hago ahí yo dentro como psicóloga familiar es un poco también estar transitando entre estas dos áreas, ¿no? Por un lado, yo considero, y esa es como una opinión muy personal, que finalmente la parte médica no la podemos sacar completamente, ¿no? Porque también eso da un poco de conocimiento y de agencia. Yo veo que para las familias, para los mismos, cuando me toca trabajar más con adolescentes o niños, veo que para ellos es muy importante reconocerse como personas y finalmente pues en algún momento el diagnóstico, ¿no? Pues forma parte de ese reconocimiento que les permite tener esa agencia también a lo que ellos son, no posicionándonos ahí por supuesto, y creo que ahí es en donde se da el salto y creo que mucho va a depender también del cuestionamiento que se pueda hacer acerca de los prejuicios, las creencias que hay alrededor de todo este tema. Hace un rato Jonathan hablaba de su propia experiencia, ¿no? Y él hacía una pregunta desde dónde se cuestiona, ¿no? Si se cuestiona desde su hija o se cuestiona desde él. Y creo que eso es algo muy importante, por eso yo le señalaba, considero que algo necesario es el trabajo que se pueda realizar de entrada a nivel de contexto familiar, porque eso va a determinar en buena manera, pues, el propio andar de la persona. Hablaban también aquí en la mesa y en la mesa anterior de qué tanto es como discapacidad o es diversidad funcional.
Y Sara mencionaba algo con lo que yo concuerdo mucho y a mí me parece que es hablar de la persona, ¿no? Hablar de la persona porque es la manera en la que hablamos de todos nosotros, ¿no? Entonces, pues todos somos personas y creo que algo súper relevante es poder determinar ese valor de la persona. Y de ahí entra, por eso señalo mucho, como esta parte de cómo se vive, ¿no? Algo con lo que yo trabajo mucho con las familias es, de entrada, pues cómo están entendiendo ese tema de la discapacidad, porque creo desde cómo se entienda y cómo se viva, pues es finalmente el cómo se van a mover socialmente. Ellos como familia, pero posteriormente también las posibilidades o no que le pueden dar a su hijo o al integrante de la familia. Entonces, desde ahí creo que es mi postura en este momento, en donde creo que no puedo salir yo completamente de esta parte más médica, pero creo que finalmente sí tenemos una labor muy importante en relación a cómo se está proyectando esto hacia afuera, en el nivel de inclusión y cómo vamos favoreciendo esa inclusión en todos los contextos, el contexto escolar, el contexto social, el contexto familiar, porque cuando hablo de familia no solo pienso en la familia nuclear, pienso en la familia extensa y pienso en el lugar que tiene esa familia dentro de su propia comunidad o dentro de su propia sociedad. Y finalmente ver todos estos niveles y ver todos estos contextos creo que permite poder dar un lugar distinto o darnos un lugar todos dentro de este tema, ¿no? Yo partiría entonces, pues ni siquiera hablamos de familias con discapacidad, hablamos de una sociedad que esto es un tema que le pertenece, que nos pertenece, y creo que todos somos agentes en donde tenemos muchas cosas que poder trabajar y que poder dar y que poder hacer para que finalmente yo pensaría, creo que sería muy bueno llegar a algún momento en el que no tuviéramos que discutir cómo nombrar, sino que simplemente pues, pudiéramos funcionar todos en armonía y que todos tuvieran un lugar dentro de todo este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Creo que la postura institucional es importante también conocerla. Mucho tiempo hemos dejado a las instituciones la responsabilidad de una atención hacia la sociedad que corresponde al gobierno. Sí, y creo que en ese sentido, bueno, pues tampoco estamos aquí para ver cómo surge una institución como Teletón. Sin embargo, es una posibilidad. Habrá que ver, yo me cuestiono mucho que todo esto de cómo reconocemos la discapacidad cuando se presenta o cuando estamos directamente involucrados en ella, es un motor. Pero no todo el mundo tiene las oportunidades que tenemos nosotros para podernos mover y buscar otras opciones cuando no nos convence la forma en que es abordada esta diferencia. Y considero que también las instituciones están formadas por personas, a veces pensamos en abstracto, y justamente este cambio que Alma nos está señalando de cómo son todas las metas y los objetivos de una institución que tienden a cambiarse cuando se reconoce, o las mismas personas que trabajan ahí se reconocen que están trabajando como personas, y cuál es este camino que se está siguiendo hacia allá. Creo que es muy importante lo que pues tú has descubierto, que eres un agente de cambio y que en ese sentido el tema de derechos tiene que estar a partir de las propias personas, no desde la parte legal, sino como esta familia que va a hacer transformaciones en todo lo que tiene como opciones. Las opciones no son iguales, también tendríamos que ver, las opciones de las familias no son iguales. La misma institución tiene una limitación para atender a las personas cuando ella nos habla de 1000 personas, y cuántas personas más se quedan fuera de una atención
por eso reitero que tendría que ser de nuestro propio gobierno. Pero bueno, aquí está la propuesta, la presentación de Alma, que nos permite darnos cuenta socialmente cómo se aborda esta temática. Muchísimas gracias, Alma. Muchas gracias a todos nuestros integrantes de esta mesa, y ahora vamos a dar la posibilidad de que haya preguntas e intercambio con todos ustedes. Aquí hay una y aquí hay otra, ¿sí? No sé cuánto tiempo tengamos. Sí. Tres personas. 1, 2, 3. Bueno, sí. ¿Ya? Bueno. Hola, buenas tardes. Felicidades a toda la mesa. Muchas gracias por haber organizado esto tan importante, a todos. Doctora, gracias. La pregunta va lanzada a todos, también a la moderadora, por supuesto, y tal vez pensaba un poco en Jonathan. Hemos estado hablando ahorita de diversidad, de discapacidad, de otros aspectos, pero incluso de deficiencia. Pero bueno, hay una pregunta aquí que es la que me va para Jonathan. Si han hablado de otros términos, por ejemplo, porque está de discapacidad, pero cuando nombras a la persona con discapacidad mental o psicosocial, la descripción que dan en leyes como las de México va como muy dirigida a cuando estás en crisis. Y cuando las personas con discapacidad psicosocial no estamos en esa situación, parece que no estamos reflejadas en esa descripción, en eso que se nombra. Y al mismo tiempo preguntar, y eso es donde la abro a todos, cuando dejan de ser útiles también para lo normativo. Ahorita estamos enfrentando lo que es vislumbrar una posible ley nacional de salud mental, que es contraria a la convención, a cualquier estándar internacional. Esta ley nos toca a todos, los que planean no envejecer con un cerebro, van a ser vinculados por esta ley en algún momento de su vida. Y bueno, esos términos que ahorita discutimos, que si son diversos, si son sensibles o no, ¿qué pasa con ese tipo de legislaciones donde se requiere también nombrar y hacer una resistencia a esto de lo médico también? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Acá era otra, luego aquí es una tercera. Bueno, yo quiero hacer una pregunta de un tema que salió con Jonathan y que salió con Sara, que es de carácter epistemológico. Realmente quiero saber la opinión de todas y de todos. Y tiene que ver con un debate que se dio en Estados Unidos justo a raíz de la película The Shape of Water de Guillermo del Toro, de La forma del agua. Y que básicamente al principio fue recibida como una película que muchos activistas de la diversidad funcional esperaban celebrar, porque iba a tener una protagonista que era parte de estas comunidades, y sin embargo cuando salió se genera una polémica precisamente porque dicen que la contraparte romántica es un monstruo y que al final hay un acto de reparación, y que en ese sentido parecía que estaba diciendo la única esperanza afectiva es la monstruosidad y al final la restauración, y que entonces la película tenía una especie de contrarrelato muy muy peligroso. Y que de hecho una autora, que no me acuerdo su nombre, que tiene un ensayo que se llama Mi lugar es donde están las personas, se quejó justamente y salió incluso en The Huffington Post una nota de esta narrativa, y esto un poco estalló en una discusión sobre las interpretaciones de la película, porque Guillermo del Toro dijo explícitamente que esa no era el sentido de la película. Y básicamente la pregunta que quiero hacer es que se generó en foros tanto en Estados Unidos como en México una discusión acerca de a quién le toca interpretar esta película, porque lo que empezó a ocurrir es que hubo voces aliadas, no necesariamente voces desde la diversidad funcional, sino voces aliadas que empezaron a decir que solo le tocaba a las voces de la diversidad funcional el tener el derecho a interpretar la película. Y entonces como que se genera una pregunta, y la pregunta era si no están ahora viéndose como dos riesgos. Si históricamente estaba el silenciamiento, ahora parece que también
se puede caer un poco en una suerte de condescendencia, y el debate en Estados Unidos lo plasmaban un poco así, entre el Caribdis del silencio y la Escila de la condescendencia. Y la pregunta va un poco en cómo establecer un diálogo donde podamos salvar ambos problemas cuando estamos hablando no solo de narrativas culturales, sino en general de hablar. De simplemente hablar de estos temas para no generar esta división entre el yo y el otro. Y un poco esa es la pregunta. Yo creo que usted. ¿Alguien más? No sé. Acá había Enrique, había y. ¿Tú eres Enrique? Bueno, pero está una y luego. Bueno, enhorabuena, Jonathan, por lo que has puesto sobre la mesa, también porque metes una discusión muy rica al tema de la discapacidad y sobre todo a quienes la abordamos y pensamos desde posicionamientos no tradicionales. Creo que tú estás abriendo un camino en este aspecto en el cual podemos dialogar. Y la reflexión que me queda de la diversidad funcional o discapacidad, bueno, la dejo abierta a la mesa. ¿Hasta qué punto el término diversidad funcional cubriría todo esto que yo nos expuso? Un contexto social, político, económico, cultural, lingüístico, en contextos como el mexicano, en el cual la discapacidad no nada más es o se tiene que ver desde, digamos, la cuestión de la persona y los derechos, sino un contexto que es demasiado rico, ¿no? En el cual entra también la cuestión indígena, entra también de una u otra manera el tema del narcotráfico y la violencia que se ha generado en el país durante los últimos años, y que las personas que a veces estudiamos la discapacidad o en los foros en los cuales se toca el tema no se abre esta perspectiva, ¿no? ¿Hasta qué punto el término diversidad funcional lograría también explicarnos la cuestión colonizadora, ¿no? Mencionabas, Jonathan, estas dos bueno, nada más voy a tomar dos, los discursos jurídicos y médicos, ¿no? Que al final de cuentas colonizan los cuerpos de las personas. En el caso de la discapacidad creo que todavía sigue siendo latente. En cuestión de términos o en cuestiones epistemológicas, ¿hasta qué punto también la diversidad funcional no vendría siendo otra propuesta epistemológica que colonialista, que no resuelva las dudas que tiene el tema de discapacidad en México? Entonces, no sé, yo lo veo de manera peligroso, cambiar rápido de un término a otro, porque el término discapacidad engloba infinidad de cuestiones que son parte de este contexto. Gracias. Aquí hay una. Yo me quedé pensando mucho en lo que decías de la película de Shape of Water. No es la primera vez que sucede. Cuando pasó Mi pie izquierdo también pasó, cuando Rain Man también pasó, cuando hubo otra película, no me acuerdo, hubo otra película y a mí básicamente lo que me indigna es que la persona que hizo el papel de muda no tenía ningún tipo de discapacidad. Por tanto, no representa a la comunidad, pero está padre que se cuestione como la imagen que se está dando al exterior. Pero yo la crítica que hice es justamente una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad está siendo laureada por representar a alguien que no es. Entonces, yo más bien veo que hay personas, actrices y actores que manejan lengua de señas porque pertenecen a la comunidad sorda, que tenían derecho a gozar de esa oportunidad. Y yo diría, bueno, desde mi punto de vista, mi crítica más bien sería ahí, porque de nuevo a nosotros las personas con discapacidad se nos niega la participación de utilizar este medio para promover que la discapacidad sea reconocida como un medio válido de vida. Si usan un monstruo para hablar de amor, pues todos somos monstruos al final del día, ¿no? Y creo que las personas que han cometido más monstruosidades son personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Entonces, pues mi postura es más bien, ¿por qué no se reivindica a la persona con discapacidad como
alguien capaz de hacer un ejercicio actoral representando a su propia comunidad. Había una última pregunta. Gracias. Nada más, siguiendo lo que ya Víctor puso en la mesa, me parece que también sería importante reflexionar sobre, decían que un poco el término crea la problemática, ¿no? La discusión sobre cómo nombrar crea la problemática, y yo me quedé pensando, no sé si crea la problemática o más bien muestra, ¿no?, la problemática que no es de la diversidad, discapacidad, etcétera, sino una problemática de la condición humana, que es en términos de relacionarse con el otro punto, ¿no? Me parece que sí, es una cuestión de problemática relacional y es una problemática del propio lenguaje y de la condición humana, no es que crea el problema de cómo relacionarse con la persona con discapacidad o con diversidad funcional, es que la problemática de relacionarse con el otro es propia de la condición humana, ¿no? Así es. Y que ese sería el punto a trabajar justamente, ¿no? Pero bien, no sé, le damos la palabra a Sara. Bueno, rápidamente, no puedo opinar sobre el tema de la película porque no la he visto, pero voy a ir al cine el fin de semana, lo prometo. Y sí, en cuestión de términos, yo llevo 1 año y medio, 2 años desde que empezamos a movernos en este tipo de foros y de eventos y a escuchar a otras personas, ¿no? Aplaudo, por ejemplo, lo que pasó aquí, que en ambas mesas subimos personas con discapacidad, que es lo más raro de ver, y pues gracias, porque es una de las cosas por las que estamos luchando, ¿no? Porque dejan de ser los expertos hablando por nosotros. Y justamente una de las cosas que le vengo dando vueltas desde el principio es el término y la lingüística, y creo que tendríamos que, a lo mejor, pues las cosas que se hablaron, ¿no? Así como hay que buscar una propuesta para México, creo que lo mencionabas tú, Enrique, si se dio en España la diversidad funcional, ¿cómo estamos abordando el tema en México? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo nos tenemos que nombrar aquí en México? Porque definitivamente el término discapacidad nos está haciendo mucho daño por todas las implicaciones que tiene, pero tampoco diversidad funcional nos define, porque tampoco está expresando las problemáticas. Entonces, a lo mejor tendremos que sentarnos a hablar de lingüística y a buscar una palabra que realmente pueda representar y pueda ser tomada para hablar de este tema en este país. ¿Quieres decir algo? No es una condición humana, sino es una diversidad humana. Pasamos de esta palabra y todo lo otro se está construyendo. Estamos bien que en México no se considera diversidad funcional. Lo único que estoy poniendo en una aquí es la palabra discapacidad, que en México lo tienen muy aguiado. Por lo tanto, todas las personas somos diversas humanas. Como habla Jonathan,
Sara y Ama. Cometemos por ahí. No nos equivoquemos. Gracias. Muchas gracias, Oriol. ¿Alguno de ustedes? Bueno, yo solo me quedaba pensando en justo quizá lo importante que es como cuestionarnos cómo estamos entendiendo cada una de esas palabras, ¿no? Porque creo que desde cómo la entendemos, pues también es el cómo nos movemos. Y en esto que decía Oriol, pues me parece muy real. Finalmente creo que en este tema de diversidad, si lo dejamos como ahí, pues la diversidad es lo que todos somos, ¿no? Y el cómo es algo humano, el ser diferentes, el que hayan tantas formas de lo mismo, y creo que desde ahí podríamos tener como un campo mucho más amplio. Sí, recuperando lo que comentaba la compañera Ceci, por ejemplo, trabajando la cuestión de interdicción ahí en Puebla con el Código Civil. Por ejemplo, dice, ¿no? El mayor de edad privado de inteligencia por locura, alcoholismo crónico o cualquier otro trastorno mental, aunque tenga intervalos lúcidos. Yo cuando entrevistaba a una jueza de lo familiar para hablar precisamente de interdicción y síndrome de Down, me decía, o sea, ella sí no hacía una distinción, decía que las personas con síndrome de Down, ¿no? Tienen intervalos lúcidos. Pero me refiero a que uno puede, o sea, y también no habría que pensar el término como una cuestión que es de una vez y para siempre. Me parece que el término también, al mismo tiempo que te encuadra, también te capacita, porque me parece que la autodefinición o la autorreinterpretación misma de la palabra creo que tiene una potencia muy fuerte en los actos cotidianos que ejercemos cada uno de nosotros y nosotras. Entonces me parece que los términos hay que verlos como eso, como una herramienta, como herramientas que precisamente nos hacen encontrarnos, pero también pensar que esa política de la articulación de la que les comentaba no siempre será alegre, ¿no? O sea, me parece que siempre está en disputa precisamente la manera en la cual vamos a interrelacionarnos para buscar un horizonte pues más abierto, me parece, porque, bueno, por ejemplo, tan solo el artículo que te habla sobre interdicción básicamente trata a todas las personas bajo un mismo pasaje, por así decirlo. Hablar de síndrome de Down, y me centro más porque es la experiencia cercana que he tenido, no solamente a través de mi hija, sino que sí lo he tomado como un objeto de investigación. Precisamente cuando se nombra la trisomía y uno busca como organizar a ese sujeto bajo ciertas cuestiones de si lo tiene grave, no lo tiene grave, si puede o no puede, me parece que uno olvida las singularidades propias de la persona, se centra en el diagnóstico y olvida al sujeto, ¿no? Y me parece que eso sí sigue siendo preocupante, porque a mi parecer tanto el modelo médico como el modelo jurídico siguen definiendo lo que es la discapacidad y cómo la tienen que vivir las personas. Y me parece que eso Foucault nos lo enseñó en los anormales, ¿no? El sujeto anormal sigue siendo definido a través del modelo médico y el modelo jurídico. Si bien estamos criticando a la CIF, por ejemplo, o a la OMS, o a esta cuestión, también la convención me parece que ha dado un marco para interpretar pues lo que se supone pues no te tendrían que hacer, o si podrías hacer, o este tipo de situaciones. Y estoy de acuerdo con Sara, con Oriol, pensando en esto, o sea, hacer énfasis en la cuestión de la persona, pero a mí no me deja de hacer, o sea, no dejo de pensar precisamente en lo que comentabas, de cuáles son las condiciones normativas de lo humano, porque me parece que la película nos pone precisamente en jaque cuando se plantea el lenguaje como la única manera de ser humano. Pensaba un poco en la relación entre el monstruo y esta persona que no es definida como tal, que efectivamente algo que nos ha hecho válidos, algo que nos ha dado como el estatus de persona, ha sido la posibilidad de hablar. Y por eso hablo de la idea del ventríloco, ¿no? Porque me parece que es bien importante situarse desde donde uno está hablando, precisamente para no empezar a hablar por los demás,
porque la cuestión de la voz es importante. Y la voz entendida no solamente como lo que estoy haciendo, o sea, no solamente lo que se está escuchando, sino todo lo que se está gesticulando, y pensar que es básico para precisamente desestructurar esas lógicas de desigualdad que buscan siempre como primer referente la idea del intelecto, y el intelecto como modo de hablar, como modo de moverse, como modo de coordinar o como modo de ver una realidad. Y pues sí, o sea, hay que seguir debatiendo la cuestión del término, porque el término da también un reconocimiento, y ese reconocimiento hace que la existencia se vuelva posible. Entonces me parece que eso, no entender el término como el término diversidad funcional, discapacidad, no entenderlos como cajas o camisas de fuerza. Me parece que uno tiene que estar pensando siempre en esos desplazamientos y en esas articulaciones en las cuales lo que uno trata de hacer es ensanchar el horizonte de lo posible para que no siga habiendo cuerpos que se lean como desechables, por ejemplo. Y creo que eso sí es muy importante entender, que si uno quiere desvincular la palabra discapacidad del capacitismo, es fundamental entender que la discapacidad como forma de precarización sí vuelve a cierto sector de la población gente desechable. Y uno hay que entenderlo a través de estas lógicas estructurales que parten de una racionalidad neoliberal, en donde precisamente se ponen como fundamentos la idea de autosuficiencia y competencia, y a partir de eso se declara si el sujeto es o no eficiente, ¿no? Y pensar que esas lógicas neoliberales nos están atravesando a todas las personas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Creo que aquí quedan muchos puntos que reflexionar, muchas cosas, que esta situación de este cuestionamiento de cómo utilizamos un término u otro no es tan sencillo como a hablar de una cosa o de la otra. El cuestionamiento es en cuanto a esta mirada de la capacidad, o a la mirada de la etiqueta, o a la mirada desde los que se sienten especialistas, sino justamente tiene que ser con esta presencia de los seres humanos, y esta presencia de las personas con discapacidad como personas, como seres humanos. Y creo que esto nos lleva a darnos cuenta de la complejidad de esto, pero de la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros desde nuestra propia trinchera, trabajar para que esto, o sea, creo que lo ideal sería que al final de cuentas pensemos que somos Oriol, María, Juan, sin tener que meter a una caja determinada a las personas por su diferencia, que desde nuestras propias experiencias valoremos esta diversidad, y que en ese sentido le demos realmente sentido a lo que somos como seres humanos, con posibilidades pero también con necesidades, ¿sí? Y que desde ahí podamos valorar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Alicia. No es nada sencillo. Bueno, yo precisamente apelando a lo que nos dijo Alicia, quisiera agradecer a Abigail Obregón y a Dalia Rojas, que son nuestras intérpretes del lenguaje de señas. Entonces les pido un aplauso para ellas. Quisiera un poco desde las diversidades todas, permitirme hacer una pequeña aclaración respecto a una mención que hizo el filósofo español en el video que nos hizo favor de compartir Oriol, y es que cuando se habla de bioética hay un tipo de bioética confesional, hay un tipo de bioética laica, y que es súper importante cuando se habla de bioética hablar desde la interseccionalidad, es decir, tomar en cuenta ciertos valores que cuando se llevan a un extremo pueden confrontar valores, pero que en realidad si se maneja desde una perspectiva interseccional no se quedan fuera derechos como los sexuales o los reproductivos de las mujeres, y al mismo tiempo eso sería tema de otra discusión, pero que no es la bioética, sino que hay distintos puntos desde la bioética, y que es importante como aclararlo. Y en ese mismo sentido, invitarlos a la sesión del seminario Diversidades, que va a ser al ratito a las 5 de la tarde. Se llama Batallones eróticos para una política más allá de la pulsión de muerte, si queremos seguir luchando por los cuerpos. Muchísimas gracias y muchísimas